Cuando estuvimos en la cordillera del Himalaya en la presentación de la nueva Royal Enfield Himalayan, solo pudimos hacer un pequeño viaje con la nueva máquina, un aperitivo. Ahora por fin la hemos tenido entre manos y la hemos podido poner bien a prueba. Después de una semana atravesando Eslovenia por barro, grava y apenas algo de asfalto, mi compañero Valentín detrás de la cámara y yo llegamos a la conclusión de que, en nuestra opinión, no hay otra moto en el mercado donde obtengas tanta moto por tu euro. Oder ihr Menschen! Oh! Aber schön umdreht ist das. Ich komme einfach gar nicht vom Fleck. Oh, bist du einfach aus dem Nichts. Okay, weiß ich, ob wir uns das antun. Oh ja, oh, Os saludo desde la cumbre del Monte Slunica en Eslovenia, algo al sur. Detrás se ve el lago Cerknicer, bastante conocido al menos en esta región. Y en efecto vimos que se acercaba otro fin de semana de buen tiempo y no pudimos evitarlo. El patio de la oficina estaba lleno, así que hicimos una pequeña selección rápida y nos llevamos la Tiger 900 Rally Pro y la Royal Enfield Himalayan de ruta. La ruta en sí misma, atravesamos Eslovenia como tantas veces, pero esta vez por caminos completamente desconocidos. Antes, para la navegación, cargamos la ruta con Garmin Basecamp en el ordenador. Fue bastante interesante porque hubo mucha adivinanza, no sabíamos si podríamos pasar por allí, así que hubo bastante ingeniería previa y, aún así, muchas incógnitas. En algún momento, esa ruta que nos habíamos trazado en el Garmin Basecamp se convirtió en parte del TET esloveno. Nuestra ruta, y esto pasa a menudo, acabó coincidiendo con el TET, así que tuvimos de todo: autopistas de grava, carreteritas de asfalto que cruzan pequeños pueblos y suben colinas, caminos embarrados, senderos por el bosque, de todo un poco. Y en esos aproximadamente 750 kilómetros que llevamos hechos, queda aún el camino de vuelta. Al final serán unos 1200 kilómetros de viaje. Pues claro, puede sonar ridículo para una semana entera, pero con nuestra planificación por los caminos más pequeños no se avanza nada. Así que simplemente nos ha llevado tiempo. Cruzamos el este de Eslovenia por zonas realmente despobladas, salvajes, de lo más remoto del país. Vimos más ciervos o corzas algunos días que personas, pero la gente que encuentras es increíblemente amable, así que en general os digo, dadle una oportunidad a los caminos de Eslovenia si tenéis ocasión. Nosotros seguimos avanzando, guiándonos como pudimos, hasta que enlazamos con el TET. Y ahí, diría yo, empieza este vídeo de prueba. Und da würde ich sagen, legen wir los mit diesem Testvideo. Bueno, bienvenidos al sillín de la nueva Himalayan. Ahora mismo vamos por un caminito muy representativo de los muchos por los que ya hemos pasado, sobre todo por los enormes charcos de barro. Ahora mismo no estoy seguro de por dónde tengo que ir y es este tipo de cosas con las que tienes que lidiar cuando no conoces el camino. Y en este sentido es donde agradezco ir subido en algo tan sencillo como la Himalayan, porque incluso a ritmos muy lentos y relajados eso es una gran ventaja, te sientes muy bien llevado. Primero, el motor. No es ningún portento, pero hace de todo. Por ejemplo, aquí en primera, que en muchas motos es muy agresiva, aquí puedo soltar una mano más o menos y dejar que tire de mí hacia arriba en primera sin problema. Yo diría que la zona cómoda del motor empieza más o menos a partir de las 2000 revoluciones por minuto. A partir de ahí ya funciona, se nota, suena un poco metálico, tiene ese toque. Entonces, sobre las 3000 vueltas, diría yo, es donde empieza el verdadero punto dulce.
Desde ahí ya empuja bien. Pero claro, si quieres un poco más de marcha, el motor necesita revoluciones. Ahora estamos a punto de entrar en una carretera un poco más ancha. Incluso a velocidades lentas, cuando vas maniobrando con las estriberas, el motor responde muy bien porque no pesa tanto y tiene un centro de gravedad bastante bajo. Así que incluso a ritmo muy lento te manejas con seguridad, el embrague entra bien, es un antirrebote bastante permisivo, lo cual también es un plus al reducir. Y luego, ¡zas!, vas jugando con la moto, vas avanzando a ritmo tranquilo, pero como decía, cuando el viaje te lanza a lo desconocido, al menos quieres estar sobre algo fiable como esta Himalayan. Ofrece un rendimiento general muy bueno entre comodidad y estabilidad. Solo cuando hay baches muy finos, algo más duros, pues sí, hay suspensiones de más calidad. Pero claro, hay que tener en cuenta en qué cantidad de dinero estamos sentados ahora mismo. Y por esa cifra tan razonable, esta suspensión es de primera. Aquí vemos la suspensión en acción. Voy sentado muy cómodo. Y aún así puedo ir un poco más rápido sobre los baches, así que está bien conseguida tanto para ir sentado como de pie. También la ergonomía, tengo mucho espacio para las piernas y estas se apoyan bien hacia atrás. Y justo aquí es donde el micrófono decidió decir adiós. Lo que quería decir es que la Himalayan tiene mucho espacio para las piernas y permite un cierre de rodillas muy limpio. Así puedes ir, como muestro aquí, completamente relajado en el sillín. El manillar también está bien colocado, no está demasiado alto tipo turismo ni tampoco bajo, yo mido 1,85 y puedo ir como quiero, o bien con la espalda recta en modo tranquilo o inclinarme hacia adelante en modo ataque, sintiendo bien el tren delantero. El motor se adapta a esos distintos estilos de conducción, nunca pega tirones ni hace cosas raras, lo aguanta todo. Ahora, para jugar con la tracción sí hace falta algo de revoluciones. El monocilíndrico empuja bien desde la zona media, pero si quieres derrapar un poco tienes que elegir la marcha correcta y estar en el tercio superior del rango de revoluciones. Pero como las dimensiones y la potencia de esta moto están bastante contenidas, esos intentos de derrape son mucho menos intimidantes y arriesgados que con una trail grande. También en el cambio de marchas no hay nada que criticar. El cambio de 6 velocidades es preciso, las marchas se sienten bien al meterlas, el embrague antirrebote es suave y perdona errores. Basta con cerrar el gas un segundo para meter la siguiente sin embrague y que entre suavemente. Ni marchas flotantes ni dientes que se raspan. En general, un comportamiento muy sólido en todo tipo de situaciones para una moto que, no lo olvidemos, es bastante asequible. Y en cuanto al equipamiento, tampoco tiene nada que envidiar en su segmento. Solo con mirar la Himalayan ya ves que está bien preparada para muchos usos, sobre todo para el off-road. Tiene, por ejemplo, defensas de serie. También viene con una placa cubrecárter de serie. La cadena, el guía cadenas y el protector están incluidos, cosa rara en esta gama de precios. Y con el guardabarros alto, queda claro que es para uso fuera de asfalto. Aunque el guardabarros bajo, curiosamente, también cumple su función. En este viaje fue la primera vez que tuve una consecuencia negativa con uno de esos guardabarros bajos. Mi Teneré también lleva uno así, pero esta vez aquí la rueda se tragó un trozo de madera que se quedó atascado debajo del guardabarros y eso hizo que se partiera una de las varillas de plástico del otro lado. Por suerte nos cruzamos con un granjero de la zona que nos lo arregló en un momento y lo dejó, la verdad, como nuevo. Para uso off-road, eso sí, echo en falta unos protectores de manos. Eso es algo que realmente falta y que yo montaría sí o sí. Por lo demás, las estriberas tienen gomas desmontables, así que puedes tener buen agarre. Y si vamos hacia la parte trasera, debajo de esta bolsa hay un portaequipajes, así que está todo bastante bien montado. En el catálogo de Royal Enfield también hay maletas de aluminio, pero nosotros optamos por no llevarlas porque cuando se trata de off-road la ligereza es clave. Por eso llevamos equipaje blando de Enduristan, una bolsa transversal Tornado creo que se llama, y unas alforjas Blizzard. Lo que descubrimos es que la Royal Enfield Himalayan no es la mejor para este tipo de equipaje. Funciona. ¿Pero por qué? Pues porque casi no tiene paneles laterales en la parte trasera. La parte trasera es muy minimalista y aunque a mí me gusta cómo queda visualmente, la mayoría de estos sistemas de alforjas blandas necesitan algo de soporte lateral desde dentro. Y aquí pasaba que las bolsas tendían a hundirse hacia el interior. Si luego la rueda trasera se hunde con un bache,
eso puede acabar enganchando algo. Lo resolví muy fácil. Cogí unas gomas elásticas, las pasé por encima y eso las levantaba justo lo suficiente y las mantenía firmes. Así que al final, las bolsas que ya nos funcionaban perfectamente para nuestras necesidades, pudimos usarlas también aquí. ¿Y por qué este equipaje blando? No solo porque pesa menos, sino porque en lugar de ir con estructuras, bastidores, etcétera, que aumentan el volumen en altura y anchura, como pasa con las maletas de aluminio, aquí el peso se queda mucho más cerca de la moto y eso es mejor. Porque sobre todo cuando haces off-road y vas cambiando el peso de un estribo al otro, si llevas peso atrás muy lejos del eje, es como un martillo que se balancea, y eso no es buena sensación. Aquí estaba todo mucho mejor equilibrado. Y el orden del equipaje, como siempre, lo ligero arriba, lo pesado abajo. También hay unas bolsas separadoras que venden los de Touratech, bastante prácticas. Arriba llevamos de todo, gafas de sol, calzoncillos, lo que sea, y abajo, aquí viene lo importante, las herramientas. Porque también en eso la Himalayan da la talla, incluso comparada con motos más grandes y mucho más caras. Aquí el kit de herramientas de serie se merece llamarse herramientas. Al menos puedes desmontar la rueda trasera y tienes varias llaves, etc. Lo único que recomendaría es comprarse una llave Allen de 17 milímetros para el eje delantero, pero por lo demás muy completo. Y esa robustez se ve también en el resto de la moto, desde la parte trasera atornillada hasta el frontal, que da sensación de ser resistente. Así que sí, el equipamiento de la Himalayan está muy bien pensado para viajar y para salirse del asfalto. Lo que a veces me frenaba un poco con la Himalayan era el neumático de serie. Lleva un producto indio de la marca Seat y yo diría que es un 90-10. Y claro, ya sabíamos por comentarios de los que han hecho el TET en Eslovenia que si llueve o hay algo de humedad, como era nuestro caso, se complica mucho por las condiciones de barro. Así que nos montamos unos neumáticos más serios y ahí es cuando realmente se abre la puerta para que la Himalayan demuestre su verdadero potencial fuera del asfalto. Montamos unos Mitas Enduro Trail XT Plus en la versión Dakar, es decir, la más resistente, una variante aún más reforzada y con tacos más marcados. Y la verdad es que fue una buena decisión. Hicimos tramos más complicados, que ya era lo máximo que íbamos a hacer, porque esto seguía siendo un viaje, no una carrera extrema. Nos encontramos con senderos estrechos, cruzamos campo a través por el bosque, buscando algún enlace entre dos tramos. Así que, se puede decir, tuvimos nuestras pequeñas aventuras estos días y este neumático demostró todo lo que puede dar. Algunos igual lo conocéis como el Mitas E09 porque Mitas renombró su gama hace poco. Este es el sucesor del E09 con el que ya estuvimos en la Seeker Raid en Bosnia y allí también nos fue de maravilla, igual que aquí. Pero claro, amigos míos, todo neumático tiene un límite. Llegamos a una zona de tierra roja muy parecida a lo que se ve en vídeos de Australia, lo que allí llaman red ice, esa arcilla que lo embadurna todo. Eso también lo encontramos en Eslovenia. Ahí el neumático se saturó y ya no podías hacer mucho. Pero fuera de eso funcionó muy bien. Y mejor aún si bajas un poco la presión. Al principio, tras el cambio de neumáticos, llevábamos aún la presión de carretera. Y en ese caso, el comportamiento es demasiado nervioso, sobre todo delante. Parecía que quería seguir cada canalillo. Con un poco menos de presión, digamos 2 bares o algo menos, el neumático se adapta mejor también al asfalto, se asienta mejor. El comportamiento al entrar en curva se vuelve más armonioso y eso encaja mejor con la moto, porque en asfalto la Himalayan no es lo más ágil del mundo y era raro tener una moto poco ágil y un neumático excesivamente reactivo. Así, con menos presión, cazaban mejor. Y en campo, el neumático se adaptaba bien a las piedras, al barro, a la grava, le dimos bastante caña. También hay que destacar que la Enfield está disponible tanto con llantas sin cámara como con cámara, así que tienes total libertad para elegir. Y claro, lo mejor de montar esos neumáticos fue que por fin pudimos comprobar de verdad lo que el resto de componentes de la Himalayan pueden ofrecer en terrenos de dificultad media. Extrem sauber hochgefahren. Subimos cuestas técnicas de forma muy limpia. ¿Y cómo se comporta cuando la cosa se pone difícil? Bueno, de entrada ya hubo críticas desde la presentación porque no es tan ligera como a algunos les gustaría. Aunque incluso la Himalayan 411, con bastante menos potencia, ya era relativamente pesada para lo que ofrecía. Así que no es ningún peso pluma, son 200 kilos más algo de equipaje. Pero tiene cualidades reales en cuanto a accesibilidad y lo hace todo muy fácil. ¿Por qué? Primero, la ergonomía que ya os expliqué antes está muy bien conseguida.
aburrida. A pesar de ser una moto de baja cilindrada, no está pensada para gente pequeña. Yo, con mi talla, voy perfecto y cuando el terreno se complica, tengo espacio suficiente delante para ponerme en posición de ataque. El manillar es justo lo bastante alto como para poder ir de pie cómodamente y si quiero adelantar el peso y clavar los talones atrás, también se puede hacer sin problema. Así puedes adoptar una postura muy correcta y simplemente dejar que el motor empuje. No es un motor deportivo, ya lo dije en la primera prueba, no es un caballo desbocado ni mucho menos. 40 caballos para 200 kilos no es ninguna locura. Pero es como una mula alpina o lo que sea que encaje como metáfora, robusta, estable, con una buena postura de conducción y libertad de movimiento. El peso está más bajo que en otras trail grandes por su construcción más baja. Así que puedes usar ese centro de gravedad más contenido, mantenerte de pie, equilibrarte desde las estriberas y dejar el gas abierto. Segunda marcha, a veces primera, todo lo suficientemente suave como para que nada sea brusco o difícil de controlar. Y el motor empuja lo bastante como para que incluso a ralentí con solo el par a bajas vueltas vaya tirando de la moto poco a poco. O sea que tiene fuerza suficiente para subir pendientes fuertes y mantener la tracción incluso en esas condiciones resbaladizas y complicadas que tuvimos. Ahí puedes confiar en que te va a subir. El otro gran protagonista en estos terrenos es la suspensión. No es la más refinada en esta gama de precios. Se sienten los baches pequeños, sobre todo en superficies duras e irregulares, así que no es un colchón, pero es muy estable. Incluso con ondulaciones grandes, a velocidades algo más altas. Si pasas por una piedra que no has visto, no llegas a hacer tope ni delante ni detrás, ni siquiera con el peso extra. Muy estable. Me sorprendió poder sentarme en una pista de bosque irregular y aún así ir cómodo, sin que la moto se descompusiera. Todo funcionaba de forma armoniosa, estable, mantenía la trayectoria. Y eso ayuda mucho cuando el terreno se complica porque puedes mantener la inercia, subir con confianza, sabiendo que no vas a perder el control. Todo eso, la suspensión estable, la buena ergonomía, el motor suave pero con empuje, se combina para dar lo que creo que es la mayor virtud y probablemente un argumento de compra para muchos. Esta Himalayan transmite una confianza increíble, confianza en la conducción, en cómo se comporta incluso en situaciones complicadas. La altura de asiento es de 825 milímetros en la posición baja y 845 en la alta, que es como la llevo yo ahora. Eso viene perfecto porque cuando la cosa se pone fea, puedes sentarte tranquilamente y seguir ayudándote con los pies con calma. Pero muchas veces, gracias a esa sensación de seguridad, ni siquiera necesitas sentarte. Incluso si en el barro pisas mal o la rueda trasera patina un poco en una piedra resbaladiza, sigues teniendo todo bajo control. Es tan estable y a la vez lo bastante baja que las masas se sienten muy manejables, no entras en pánico, no te sientas de golpe y precisamente ese pánico es el que a veces te hace cometer errores, aunque tengo que decir que en las zonas más embarradas tampoco tuve el valor de ir todo el tiempo de pie, pero aún así uno se siente mucho más seguro que con una trail grande y pesada. Ese peso contenido y esa altura relativamente baja te dan muchísima seguridad. Incluso en zonas donde ya no es que la cosa se ponga peligrosa, sino donde te vienes un poco arriba. Nos pasó a Valentin y a mí que empezamos a intentar derrapar por curvas de grava y me di cuenta de algo. Cuando cambié y me subí a la Tiger, mientras Valentin iba en la Himalayan, apenas podía seguirle el ritmo, a pesar de que tenía bastante más potencia. Y si una moto es capaz de darte esa confianza incluso en situaciones fuera de tu zona de confort, eso para mí es un punto fortísimo. Y eso nos lleva a su verdadero uso principal. Sirve para viajar, para hacer off-road, para ese uso mixto al que parece destinada, porque claro, con un precio por debajo de 7.000 euros, ¿puede realmente aguantar bien? ¿Dónde está el truco? Si la usas como se supone, viaje y algo de campo, ¿aguanta? Hay algunas cosas que sí te recuerdan en qué rango de precio estás. El acabado o el tacto de ciertos botones y el joystick no son de primera. A veces hay pequeñas diferencias de ajuste, como que una defensa esté un poco más separada que la otra. En esos detalles se nota su gama. Pero todas esas pegas yo, por lo menos, las relativizo con el precio. Por ejemplo, sí, los frenos podrían tener un punto de mordida más definido, no tan esponjoso. El tacto de los botones podría ser mejor. Algunos acabados podrían estar más cuidados. Pero ¿a quién le importa todo eso al final si la moto aguanta y se conduce bien? Esa es mi forma de verlo. Igual alguien me pone en los comentarios que para él sí es importante que todo esté perfecto. Pero ojo, no es que esté mal hecha. Hay motos más caras que tampoco lo hacen mucho mejor. Si te pones quisquilloso, sí puedes sacarle fallos. Pero al final, la nuestra lo aguantó todo sin problemas. Tuvimos una vez que en el barro, el sensor de velocidad de la rueda delantera se bloqueó. Saltó un aviso, pero en cuanto se liberó un poco, desapareció solo. Por
lo demás, la electrónica no dio ninguna guerra. A veces el display muestra que no se puede cambiar el modo de conducción y te pide apagar y volver a encender, pero lo haces y se soluciona, nada grave. Y aparte de eso, nada se aflojó con las vibraciones, nada se rompió, solo una vez se me dobló la palanca del cambio. Ni siquiera sé dónde fue. Íbamos cruzando campo a través por una zona de hierba alta y en algún momento debí engancharme con algo. De repente estaba torcida. Y claro, miras la palanca, hecha de un simple trozo de chapa, y podrías pensar que es una construcción barata. Pero también puedes pensar lo contrario. Si se dobla una pieza así, la puedes enderezar con el pie. Y si se rompe, es acero sencillo, cualquier herrero te lo repara. En cambio, una palanca de fundición de aluminio de las que se montan en muchas motos más caras, si se parte, adiós. Eso no te lo arregla el herrero del pueblo. Así que, en cierto modo, esa construcción más básica también es una ventaja para los que quieren meterse en zonas remotas o aventureras. Y los defectos que realmente se le pueden achacar independientemente del precio, bueno, hay un par y aún así también los matizaría. Por un lado, me parece genial que esta moto en este rango de precio tenga algo tan innovador como el llamado Triple Dash, que es básicamente navegación con Google Maps directamente en el display en 3D, hace un streaming del teléfono en la pantalla de la moto. Me encanta porque yo uso Google Maps todo el tiempo. Normalmente llevo el móvil montado en el manillar, pero claro, si lo puedes tener integrado en la pantalla, mucho mejor, y funciona bien. Pero el problema es que no puedes bloquear la pantalla del móvil mientras navega en el display. Se queda encendida, aunque en un modo de bloqueo suave, y eso se come la batería muy rápido. Estaría bien que lo hubieran resuelto de otra forma, es un detalle, pero ahí está. Por lo demás, la electrónica es intuitiva, los controles funcionan como deben. Cambiar de modo es fácil, aunque se reinicia al apagar el contacto. Tienes dos modos de conducción, Performance y Eco. El Eco tiene solo 24 caballos, como la antigua Himalayan 411. Yo no lo usé nunca, porque el modo Performance ya es suficientemente tranquilo. Aunque seas torpe con el gas, se puede dosificar perfectamente. Y el segundo punto negativo depende del tipo de motorista que seas. Aquí ya nos vamos acercando al resumen, ¿para quién es esta Himalayan? Porque si para ti lo emocionante de una moto es cómo se siente el motor, cómo entrega la potencia, cómo suena, si necesitas que el motor te transmita algo que suene bien, que tenga carácter, entonces esta Himalayan no es para ti. Este motor es accesible, muy dócil, fácil de llevar, con fuerza suficiente, sí, pero no tiene emoción. Suena a algo entre cortacésped y máquina de coser. No tiene un golpe de par ni un cambio en la curva de potencia que te haga decir, wow, ahora sí que tira. No, este motor simplemente hace su trabajo. Funciona bien, suficiente para divertirse, pero no te va a emocionar. Así que, si para ti la emoción del viaje tiene que venir de otra parte que no sea el motor, entonces esta moto puede ser la tuya. En mi caso, esa emoción vino de ese equilibrio tan logrado que ofrece la Himalayan que ya mencionamos al principio del vídeo. Aquí tienes, por cada euro, más moto que en ningún otro modelo. En autovía, con sus 6 marchas, puede mantener velocidades de crucero. Y sí, el motor va algo más alto de vueltas, no es su zona más cómoda, pero se puede hacer sin problema. La protección contra el viento no es gran cosa con la pantalla de serie, pero eso se puede mejorar fácilmente. Y entonces también cumpliría ahí. Por lo demás, en carretera secundaria puedes enlazar curvas con soltura. Es relajada para el off-road ligero y competente en off-road más exigente, pero siempre transmite confianza. Y para mí, cuando tienes confianza, no tienes miedo. Y si no tienes miedo, te lo pasas bien. Y esa es la sensación que me transmite esta moto. Que pase lo que pase en el viaje, con la Himalayan siempre me siento seguro y tranquilo, y todo esto por menos de 7.000 euros. Y yo digo, si puedes vivir con un motor sin emoción y con este nivel de potencia y buscas una moto para viajar, no hace falta darle más vueltas. La Himalayan es una auténtica pasada por lo que cuesta, lo hace todo bien. Y estas han sido nuestras impresiones y por qué creemos que es una moto que vale muchísimo la pena. Espero haberlo transmitido bien. Si tenéis dudas, dejadlas en los comentarios. Si ya la habéis probado, contadnos también vuestra experiencia. Y si os ha gustado el vídeo, dejadnos un like a Valentín y a mí. Gracias por vernos. Ha sido pues una semana genial y espero que el vídeo os haya transmitido un poco esa sensación. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Adiós y nas videnia.